Es un honor y un privilegio estar aquí en esta mañana con ustedes. Como el pastor dijo, nací en esta iglesia, para los que no me conocen y no he tenido la oportunidad de conocer, y hace solo 3 años y medio estaba acá el 10 de enero compartiendo un poquito de mi historia y un poquito de mi testimonio, y hoy tengo el gran privilegio de estar con ustedes y de compartir un poquito más de lo que Dios ha hecho en los últimos 3 años. Para los que no saben, el 2016 me fui para Sydney, Australia, y estuve allá preparándome en una academia de liderazgo y de teología. Y pues antes de irme, sus líderes y los pastores de esta iglesia me oraron por mí, me enviaron. Entonces pues yo me sentía como en la responsabilidad de venir hoy y contarles un poquito cómo me fue, contarles un poquito qué fue lo que hizo Dios. Y me siento, como dije, muy honrada de estar acá después de estar 3 años edificando iglesia, una iglesia digamos que no duerme, y una iglesia tan grande como Hillsong. Me he dado cuenta que hacer iglesia, edificar iglesia no es algo fácil, es algo que lleva sacrificio, es algo que lleva tiempo, es algo que lleva esfuerzo. Entonces sé que prestar como una plataforma como han hecho los pastores no es fácil. Entonces me siento muy honrada con ustedes y con cada líder de la iglesia que ha dado de su tiempo y de su espacio para edificar. Mi abuelo junto a mi abuela pastorearon muchos años esta iglesia, y ahora que he empezado un poquito a estar en iglesia me doy cuenta que requiere mucho. Entonces de verdad que quiero honrar a nuestros pastores, porque solo ellos saben lo que significa pastorear a un grupo de gente. Pero iglesia, los últimos 3 años que estuve en Australia fueron 3 años muy interesantes, porque fueron 3 años maravillosos, fueron 3 años en los que Dios hizo muchas cosas en mí, fueron como los mejores 3 años de mi vida, fueron los 3 años más difíciles de mi vida también, fueron 3 años que me transformaron, fueron 3 años en los que aprendí muchas cosas y donde también tuve que atravesar muchas circunstancias difíciles. Y estuve 3 años por fuera, no pude venir de vacaciones, tenía que trabajar durante las vacaciones. Entonces apenas en enero pude volver al país, y en el tiempo de reflexión que he tenido de las experiencias que tuve en Australia, estaba pensando que hubo 3 crisis que más o menos duraron 1 año cada una. Entonces como que mi primer año tuve una crisis, mi segundo año tuve otra crisis, mi tercer año fue otra crisis, era como de crisis en crisis, pero también iba de gloria en gloria. O sea, Dios hizo cosas maravillosas mientras estaba allá, y me hizo una mujer más sensata, una mujer más honesta, una mujer más humilde, una mujer que lo conoce mucho más. Creo que cuando me fui y compartí con ustedes la primera vez, digamos que conocí a Dios de esta manera, pero después de los últimos 3 años creo que he podido ver a Dios de una manera completamente distinta. Y mientras reflexionaba en este tiempo y en lo que Dios hizo, me di cuenta leyendo un libro que se llama El Evangelio de los Andrajosos, por un autor llamado Brendan Manning, que no solamente yo tuve tiempos de crisis, y no solamente en Australia tuve tiempos de crisis, sino que él dice que casi todas las personas que tienen entre 30 años y 60 años, yo le pongo entre los 20 y los 70, tienen un momento en su vida que se llama una segunda jornada o un segundo llamado. Y él dice que esa segunda jornada y ese segundo llamado es como un recomenzar en la vida. Sin embargo, este nuevo tiempo viene precedido de 3 crisis. 3 crisis que él nombra como una crisis de fe, una crisis de amor y una crisis de esperanza. Y yo me sorprendí mucho cuando leí esto, porque yo decía, ese soy yo, esos fueron mis 3 años en Australia, una crisis de fe, una crisis de amor y una crisis de esperanza. Y lo que más me sorprendió era que no solo era este autor que lo decía, ni era yo, sino que me puse a mirar la vida de varios personajes bíblicos y me di cuenta que Pedro, que es uno de mis personajes favoritos, porque era de esta clase de hombres que eran muy apasionados, pero que la embarraba todo el tiempo, Pedro también vivió estas 3 crisis. Pedro también tuvo un momento en su vida, antes de ese segundo llamado, en el que se convirtió el superapóstol Pedro y predicó, y todas las historias que vemos en el libro de los Hechos. Pedro pasó por 3 crisis que lo
moldearon y lo hicieron esta persona. Entonces lo que quiero que hagamos hoy es que vamos a leer el texto que está en el libro de Juan en el capítulo 18. Vamos a ver cuáles fueron esos 3 momentos en los que Pedro pasó por estas 3 crisis, y les voy a contar un poquito yo qué aprendí, qué puedo ver que dice la Biblia cuando pasamos por estas crisis, ¿ok? Solamente para tantear un poquito cómo estamos, ¿cuántos de ustedes dirían hoy que alguna vez en su vida, así sea de manera muy poquita, han pasado por una crisis? Si usted alguna vez ha pasado por una crisis, ponga la mano. Casi todos, diría que el 99%, o sea que no estoy tan mal. Entonces yo le voy a invitar a que se ponga de pie, un segundito. Y vamos a orar. Vamos a orar porque yo estoy segura que Dios me envió a Australia a permitirme vivir 3 años que me formaron y que fueron difíciles, para volver aquí el día de hoy a donde ustedes y animarlos, para venir hoy y decirles que no solamente ustedes han pasado o están pasando por una crisis, y que Él sabe por lo que están pasando. Iglesia, hoy no es otro domingo que venimos a la iglesia. Dios va a hacer algo en tu vida. El Espíritu Santo va a hacer algo en tu corazón. Si en este momento tú estás en una crisis, yo te digo que hoy no vas a salir de este lugar igual. Que Dios te trajo aquí con un propósito único. Y que si tú lo permites y abres tu corazón, Dios va a hacer algo nuevo. Ok, oremos. Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque tú conoces a cada persona que está en este lugar. Gracias que eres el Dios que conoce nuestra historia. Gracias que eres el Dios que caminó con Pedro y transformó la vida de Pedro. Gracias que eres el Dios que ha caminado conmigo y transformado mi vida. Y hoy eres el Dios mismo de ayer, hoy y siempre, que va a transformar nuestras vidas. Tú eres el Dios de toda esperanza, tú eres el Dios que transforma toda crisis, y tú eres el Dios que tiene más de lo que podemos soñar o imaginar. Te damos gracias por tu palabra, te pedimos que hagas algo nuevo en nuestras vidas, Señor. Transfórmanos por el poder de tu palabra, en el nombre de Jesús. Entonces, si me pueden acompañar en el libro de Juan, vamos a leer del capítulo 18. Yo voy a leerles de la versión, traducción lenguaje actual. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a leer de corrido unos 20 versículos, simplemente para ver la historia, y después vamos a ir uno a uno sobre estas 3 crisis que he enunciado, ¿ok? Y para que tengan un poco de contexto, nos vamos a centrar en el personaje de Pedro. Esta historia que vamos a leer, vamos a encontrarnos, digamos, en la escena donde está Jesús saliendo, digamos, del Getsemaní, y es encontrado por Judas, que va a traicionarlo. Lo van a arrestar, se lo van a llevar. Pedro va a sacar su espada y va a intentar defenderlo, y vamos a ver que seguido a esto, Pedro va a negar 3 veces a Jesús. Y de este texto vamos a poder ver estas 3 crisis de las que estamos hablando, ¿ok? Entonces, Juan 18, versículo 1 dice: después de que Jesús terminó de orar, fue con sus discípulos a un jardín que estaba junto al arroyo de Cedrón. Judas Iscariote había prometido traicionar a Jesús. Conocía bien el lugar donde estaban Jesús y los otros discípulos, porque allí se habían reunido muchas veces. Entonces llegó Judas al jardín con una tropa de soldados romanos. Los acompañaban unos guardias del templo que habían sido enviados por los sacerdotes principales y por los fariseos. Iban armados y llevaban lámparas y antorchas. Jesús ya sabía lo que iba a suceder. Cuando los vio venir, salió a su encuentro y le preguntó: ¿a quién buscan? A Jesús de Nazaret, respondieron ellos. Jesús les dijo: soy yo. Los soldados y los guardias del templo cayeron de espaldas al suelo. Entonces Jesús volvió a preguntarles: ¿a quién buscan? A Jesús de Nazaret, respondieron de nuevo. Ya les dije que soy yo, contestó Jesús. Si es a mí a quien buscan, dejen ir a mis seguidores. Esto sucedió para que se cumpliera lo que el mismo Jesús había dicho: no se perdió ninguno de los que me diste. En ese momento, Simón Pedro sacó su espada y le cortó la oreja derecha a Malco, que era uno de los sirvientes del jefe de los sacerdotes. De inmediato Jesús le dijo a Pedro: guarda tu espada. Si mi Padre me ha ordenado que sufra, ¿crees que no estoy dispuesto a sufrir? Voy a detenerme aquí un momento porque quiero hablar de la primera crisis
en la que se encontraba Pedro cuando esto sucedió. La primera crisis es la crisis de fe. Tenemos a un personaje como Pedro, que lleva 3 años caminando con Jesús. Sabemos que era un pescador, sabemos que lo había dejado todo para seguir a Jesús. Y lo encontramos en un momento donde este Jesús, que tiene todo el poder para liberarse, el mismo que levantó a Lázaro de los muertos, el mismo Jesús que sanó a los leprosos, el mismo Jesús que ha movido y ha hecho milagros, ahora es arrestado por los romanos. Y Pedro está pensando, Jesús, haz algo. Y saca su espada, corta una oreja, y Jesús le dice, Pedro, no. Las cosas no son así. En esta vez no vamos a hacer lo que hemos hecho en otras ocasiones. Y sabemos que comienza una crisis de fe para Pedro, porque en los versículos siguientes, Pedro niega 3 veces a Jesús. Hay una evidencia de que su fe está en crisis. Porque cuando nuestra fe está en crisis, comenzamos a negar a Jesús. La crisis de fe no es una crisis de que creamos si Dios es real o no es real. Una crisis de fe es cuando no estamos seguros que quien Dios dijo que era es realmente Él. Dios había dicho que Él era todopoderoso, Dios había dicho que Él iba a restaurar a la nación de Israel. Sin embargo, la manera en la que Dios lo iba a hacer y los tiempos en los que Dios lo iba a hacer no eran la manera ni los tiempos de Pedro. Las crisis de fe es cuando nos encontramos en una situación donde el Dios que creíamos que era no actúa de la manera que nosotros creemos que debe actuar. Y nos confundimos, nos ofendemos, nos sentimos heridos, pero sobre todo nos sentimos abandonados por el mismo Dios al cual hemos dejado todo para seguir. Y es muy interesante porque yo creo que todos los cristianos hemos y vamos a pasar por crisis de fe. Momentos donde Dios va a utilizar circunstancias para llevarnos de lo que creemos que Él es a quien Él es realmente. Y yo quiero decirte hoy que si estás en una crisis de fe, no es pecado, no es que eres un mal cristiano, simplemente quiere decir que Dios te está llevando de una fe quizás un poco superficial a una fe profunda. A una fe que a pesar de que las cosas no sucedan en tus tiempos y de la manera como tú creíste que iban a suceder, van a suceder. Y a mí me impresiona mucho esta historia porque justo en mi primer año en Australia, yo trabajaba en los veranos 2 trabajos para poder pagar la universidad y escuché de manera muy clara en un momento como el Espíritu Santo me pidió que dejara quizás todo lo que había podido construir en un año para mudarme a otra área de Sydney. Yo había tenido un año muy difícil, había sido un año donde a los 3 meses me habían pedido que abandonara la escuela porque no tenía suficiente plata, porque había tenido que dormir todo el invierno con botellas, con agua hirviendo porque no me alcanzaba para las cobijas. Había tenido como que pelear y resistir y tener resiliencia durante un año. Y Dios me pide, deja todo esto que has construido, vete a otro lugar porque vamos a hacer algo nuevo. Y yo como en mi emoción dije, ok, y me mudé y durante 2 meses todo lo que Dios me había dicho y el obedecer a Dios terminó en desilusión. Las crisis de fe generalmente son lugares donde nos encontramos frente a frente con la desilusión. La desilusión de que las cosas no suceden como queremos o que Dios no es quizás como el Dios que creíamos. Y fue muy difícil para mí porque en esos 2 meses yo me mudé, yo pensé que la iglesia me iba a apoyar y que iba a encontrar un lugar para vivir y la verdad no tuve donde vivir durante 2 meses, estuve de una casa a la otra, de un sofá al otro, muchas noches como que iba en el bus, 2 horas y media, 4 buses, un barco, me tocaba viajar un montón y fue difícil. Y fue difícil porque no estaba segura que el Dios por el que yo había dejado todo era un Dios bueno, porque si era bueno, ¿por qué me manda a dejar todo y me manda a este puerto a alcanzar a esta gente y no me respalda? Sin embargo, 3 años después yo veo que no solo Dios es bueno, sino que es mucho más bueno de lo que yo me podía imaginar, porque Dios no estaba solo interesado en responder mis circunstancias y dejarme con un conocimiento pequeño de quién es Él, sino que Él quería que yo conociera que a pesar de que ciertas cosas no salen
cómo funcionan, Él sigue siendo fe, sigue siendo fiel. Y lo que hizo Dios en ese tiempo en mí fue desarrollar una fe profunda, desarrollar una fe que puede creer en Él más allá de las cosas que veo aquí y ahora. Pero a pesar de esa crisis de fe, y por esa crisis de fe, vemos que tanto, yo lo veo en mi vida, pero lo veo también en la vida de Pedro, no solo él se enfrentó a dudar quizás de que Dios fuera el Dios del carácter que él creía, sino que vemos que en los versículos que le siguen tiene 3 oportunidades como de decir sí, no, igual yo creo en Jesús, y niega a Jesús 3 veces. Y esas 3 negaciones de Jesús que vemos en Juan 18, del versículo 23 al 26, que no vamos a leer por cuestión de tiempo, llevan a Pedro a tener una crisis de amor. Una crisis de amor consigo mismo, de la frustración de no poder creer en Dios como él quisiera creer, y de quizás no ser ese Pedro que Dios había dicho que él era, ese Pedro que era la roca, ese Pedro que era el que iba a liderar la iglesia, sino de quizás ser todavía un Pedro que comete errores, ser todavía un Pedro que no es 100% quien Dios dijo que era, que está en una jornada. Las crisis de fe muchas veces desencadenan crisis de amor, en las que nos damos cuenta por un segundo que a pesar de que llevamos muchos años caminando con el Señor, a pesar que lo conocemos, a pesar de que hemos tomado una decisión de vivir con Él, tomamos decisiones que a veces no se alinean 100% con quien creemos que somos. Las crisis de amor son crisis donde creemos que hemos cometido tantos errores, que hemos hecho tantas cosas que no eran, que hemos tomado decisiones, Señor, tomé la decisión que no era, que quizás Dios ya no nos puede amar como nos amaba en un principio. O que quizás nosotros no podemos amarnos más, porque una vez encontramos a Jesús y fuimos transformados, pero ahora nos hemos convertido en la persona que no queremos ser. Las crisis de amor nos hacen personas honestas. Las crisis de amor nos hacen personas vulnerables. Y es muy interesante que justo unos más o menos 2 meses antes de que Pedro se convierta en el gran apóstol del que leemos, Dios permite que él tenga no solo una crisis de fe, donde no está seguro, sino una crisis de amor, donde Pedro tiene que darse cuenta que entre el Pedro de ahora y el Pedro que él va a ser, hay una brecha. Y que la gracia de Dios no solo alcanza para conocer a Jesús y ser salvos, sino para caminar la jornada entre la persona que somos y en la persona en la que Dios nos está convirtiendo. Estas crisis de amor yo creo que suceden un poco como una cueva. Son crisis en las que nos escondemos, son crisis en las que tenemos vergüenza porque quizás deberíamos ser este hombre o esta mujer de fe que todavía no somos. Son crisis donde podemos aislarnos dentro de nosotros mismos, pretender que estamos bien por fuera y mal por dentro. Pero las crisis de amor son crisis donde Dios quiere que tú conozcas una dimensión de su amor que todavía no has conocido. Son crisis donde Dios quiere revelarte una gracia que todavía no has experimentado. Y yo sé esto porque yo veo cuando Jesús y Pedro se reencuentran después de la resurrección, que el Señor le da la oportunidad a Pedro de vindicar esta crisis de fe. 3 veces Pedro niega al Señor Jesús. Sin embargo, más adelante, después de la jornada, 3 veces Pedro tiene la oportunidad de afirmar su amor. Jesús le dice: Pedro, ¿me amas? Cuando se reencuentran, Pedro dice: sí, Señor, te amo. Pedro, ¿me amas? Y Pedro: sí, Señor, como te dije, te amo. Y una tercera vez, el Señor le da la oportunidad a Pedro de afirmar su amor por él. A mí me parece impresionante porque una persona que, como yo, que estaba estudiando para prepararse, para ser líder, para el pastoreo, para todas estas áreas, quizás debería ser una mujer que ya conoce el amor de Dios, que ya conoce la gracia de Dios, que ya camina con Él de una manera tan íntima. Sin embargo, fue mi segundo año de estudios en el que tuve una crisis de amor tan grande que empecé a tener ataques de pánico. Porque salir de mi casa con el peso de que todavía no era esta mujer de fe, de que todavía era humana, de que todavía cometía tantos errores, de que todavía no escuchaba la voz de Dios de una manera como yo quisiera
era, me llevó a un punto de quizás salir afuera y estar en ciertos ambientes era simplemente un ataque de pánico para mí, en que había viajado hasta el otro lado del mundo y sin embargo todavía había conflictos que resolver. Todavía habían áreas de mi vida donde necesitaba descubrir el amor de Dios y permitir que Él me amara tal como era, porque el Señor Jesús nos ama tal como somos. Lo que me encanta de la historia de Pedro es que mientras él está negando a Jesús, Jesús está ordenando sus pasos para ir a la cruz a morir por Pedro. Que a pesar de que nosotros cometemos errores en áreas de nuestra vida, podemos negar al Señor, de pronto no con palabras, pero con acciones. Mientras nosotros estamos haciendo esto, el Señor está proveyendo perdón, gracia, restitución. Mientras Pedro estaba negando a Jesús, Jesús estaba ordenando sus pasos para que Pedro pudiera recibir perdón y nueva vida. Y le contaba el servicio de la mañana que hubo un momento donde yo tuve un encuentro con Jesús que nunca había podido experimentar. Fue una mañana en la que estaba incapacitada, tuve 2 semanas en las que no pude salir de la casa y me acuerdo que me senté a tomarme un té y en esa época, en esa crisis de amor, yo quería ser como una mujer de fe que orara y una mujer de fe que hablara, y yo le decía a la iglesia que yo sentía como que no, que mi fe había salido chiviada, que en el momento de que mi fe se puso a prueba y yo tenía que ser esta mujer de fe y de pronto levantarme, no tenía fuerzas para orar o para leer la Biblia. Sin embargo, yo me acuerdo haberme sentado y haber puesto música y haberle dicho a Dios como, wow, Dios, o sea, hasta aquí llegamos tú y yo, ya fue, no, esto es. Y me acuerdo que Dios me dijo muy claro, el Espíritu Santo habló muy claro a mí y me dijo, Sofía, si esta fuera la única versión que yo tengo de ti por el resto de la vida, seguiría siendo la versión que yo escogería. Y yo no sé quién en este servicio hoy sentado aquí necesita escuchar estas palabras. Yo no sé quién aquí quizás está en medio de una crisis de amor que dice, la he embarrado tanto, ya debería llegar a este nivel, yo ya debería hacer las cosas bien, el Señor y yo llevamos todos estos años trabajando y mira los errores que hago. Y yo quiero que sepas que el Señor te dice hoy, no importa lo que haya sucedido, si esta fuera la única versión que yo tengo de ti, yo te seguiría escogiendo. Tú seguirías siendo la persona que yo elegiría para cumplir mi propósito. Amén. El amor de Dios es una cosa demasiado grande que hay veces no podemos dimensionar, y su gracia se extiende más allá del primer domingo que viniste a la iglesia y le dijiste sí a Dios. Su gracia es suficiente para cada etapa de tu vida. Y me encanta porque este mismo Pedro que quizás dudó de sí mismo fue el Pedro que después de haberse encontrado de nuevo con Jesús se convirtió en el gran apóstol, que en su primera prédica en el libro de los Hechos vemos que 3,000 personas dieron su vida a Jesús. Del otro lado de tus inseguridades, del otro lado de tus errores, del otro lado de tus crisis de fe y de tus crisis de amor, hay personas esperando a que tú le des la oportunidad a Dios que tome esas circunstancias y las transforme, de que todavía hay propósito a pesar de nuestras equivocaciones. Y el último punto del que quiero hablar es de la crisis de esperanza. La crisis de esperanza, me encantaría poder leer unos versículos que dijeran en dónde vemos a Pedro con una crisis de esperanza. Sin embargo, no hay un solo versículo donde me lo diga. Y la razón por la que les quiero hablar de la crisis de Pedro, de la que la Biblia no nos habla, es porque las crisis de esperanza son las crisis que vivimos hacia adentro. Las crisis de esperanza son las crisis que nos escriben en los testimonios de las personas. Las crisis de esperanza son las crisis que se viven de puertas cerradas hacia adentro. Son las crisis que se desatan a partir de un momento o de pérdida muy grande y de fracaso, o de una situación de injusticia muy grande en la que no hemos sido vindicados. Las crisis de esperanza es cuando todas las circunstancias alrededor tuyo te dicen que quizás Dios sí es bueno y sí de pronto Dios me ama, pero ante esta situación Dios no puede hacer nada al respecto. Una crisis de esperanza es cuando nos encontramos en el velorio de un familiar querido
que se fue más temprano de lo que creíamos. Una crisis de esperanza es cuando entregamos al banco los papeles de la empresa que llevábamos 25 años construyendo y que se acaba de lograr. Una crisis de esperanza es cuando firmas los papeles de divorcio del matrimonio por el cual diste todo y en el cual pensabas que ibas a estar el resto de tu vida. Una crisis de esperanza es cuando hay algo que sucede que supera tu habilidad de ver el poder de Dios manifestado en esa situación. Y para Pedro, su crisis de esperanza fue pararse ante una cruz y ver cómo su Mesías se iba, después ver que fue enterrado. Yo quiero que ustedes imaginen por un segundo lo que pudo haber sentido una persona cuya toda esperanza estaba puesta en este Mesías que de repente ya no está. Las crisis de esperanza son ese sábado donde no hay señal de Dios, no hay palabra del cielo, no hay como una pequeña seña de que vamos avanzando, no hay nada, solo hay silencio y una sensación de que en el hoyo en el que estamos metidos nadie nos puede sacar. Una crisis de esperanza es la que yo sentía hace unos meses antes de venir a Colombia, pensando que después de mi crisis de fe y después de mi crisis de amor, quizás ya no había propósito para mí y que aunque yo venía y estaba en la presencia de Dios, no podía volver a ser la misma mujer de fe que se fue hace 3 años y medio de este país. Una crisis de esperanza es cuando ya no tienes visión, ya no tienes propósito, ya no tienes futuro. Es como estar muerto en vida prácticamente. Pero esta mañana yo quiero venir a contarles que mientras el apóstol Pedro estaba viviendo quizás la crisis de esperanza más fuerte que una persona puede vivir, el Señor Jesús estaba detrás de bambalinas preparando toda la verdad, toda la vida, todas las cosas que parecían que se hubieran ido, no solo para Pedro, sino para mí y para ustedes en esta mañana. Las crisis de esperanza nos gritan que ya no hay nada que podamos hacer. Pueden ser enfermedades, pueden ser situaciones que parezcan que no se pueden resolver. Sin embargo, hay un texto que me encanta en Isaías 53 que me dice lo contrario. Y yo estoy aquí en esta mañana delante de ustedes, que pueden encontrarse en medio de una crisis de esperanza, para decirles que no importa la situación en la que ustedes puedan estar, el Señor Jesús tiene la habilidad de transformar cualquier situación en la que te encuentres hoy. No importa cuántas veces te hayan diagnosticado con ese diagnóstico que tienes. No importa que los médicos te hayan dicho que ya no hay nada para hacer. No importa que quizás ya lo has intentado 3 y 4 veces y tu vida laboral es un total fracaso. No importa que llevas todos estos años esperando que tu matrimonio sea restaurado. Las buenas noticias del Evangelio no se tratan de noticias para cuando un día que nos vayamos de este planeta algo bueno pueda pasar. Las buenas noticias del Evangelio es que el reino de los cielos se ha acercado aquí y ahora y que a través del poder de la resurrección de Jesús nosotros podemos tener esperanza. Esperanza es que Jesús al tercer día resucitó y venció el poder de la muerte. Y yo sé que lo hemos escuchado tantas veces, pero algunas veces lo podemos dejar como una metáfora. Y esta verdad no es una metáfora, es el cimiento de nuestra fe, de que en cualquier área de tu vida donde hoy haya muerte, muerte espiritual, muerte en tus relaciones, muerte a través de enfermedad, muerte financiera, Jesús puede traer vida nueva. No es solamente a nuestro espíritu, iglesia, es a todas las áreas de nuestra vida. Isaías 53 dice lo siguiente. Voy a leer desde el versículo 4. Todos lo despreciaban y rechazaban. Fue un hombre que sufrió el dolor y experimentó mucho sufrimiento. Todos evitaban mirarlo, lo despreciábamos y no lo tuvimos en cuenta. A pesar de todo esto, Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores y fuimos sanados. A mí me encanta porque tanto en la vida del apóstol Pedro, yo veo que cuando las mujeres llegan con las buenas noticias, la tumba está vacía, el cuerpo no está. El apóstol Pedro sale con Juan y dice en el capítulo 21 que llegan corriendo
desesperados, a ver si estas noticias serán verdad. Y dice que de pronto Juan se queda por fuera, pero el apóstol Pedro corre y entra y se da cuenta que estas noticias son verdad. Se da cuenta que no es solo como el cuento de estas mujeres, que el Jesús que él pensó que había perdido, quizás resucitó. Quizás lo que Jesús nos dijo por 3 años es verdad. Quizás este hombre sí es quien él dice que es. Quizás entonces sí me ama y entonces quizás sí tengo un propósito y entonces quizás sí vale la pena dejarlo todo atrás porque entonces sí vamos a hacer algo con este evangelio. Y lo que yo quiero que ustedes hoy hagan es que escuchen. Así como estas mujeres vinieron a decirle a Pedro, yo vengo hoy a decirles a ustedes que Jesús resucitó y que hay poder en el nombre de Jesús. Y que hay poder en la resurrección de Cristo, que de verdad no solamente es una buena idea y que no solamente es una metáfora, pero que en el momento que Pedro se encuentra con Jesús y es restaurado en su fe, y es restaurado en su sentido de amor propio, y es restaurado en su sentido de esperanza, este hombre se convierte en el gran líder y en el apóstol el día que el Espíritu Santo viene y predica uno de los sermones más importantes de la historia de la iglesia, el primer sermón predicado en la iglesia. Yo quiero que ustedes sepan que si están en medio de una crisis de esperanza, el día de hoy Dios me envió acá a hacer un intercambio con ustedes. Porque la única manera de salir de una crisis de esperanza es entregarle esa crisis al Señor y dejar que Él haga algo con esa pérdida que tuvimos o con esa injusticia que fue cometida en contra de nosotros, que no nos permite avanzar. Así que ahí donde usted está sentado, yo le pido que incline su rostro y cierre sus ojos. Y yo le pido que reflexione por un momento. Hay veces ni siquiera sabemos que estamos en una crisis de esperanza, ni siquiera sabemos qué es lo que sucede con nosotros, solo sabemos que no podemos avanzar. Si usted se siente estancado en su vida, si quizás perdió el norte hacia dónde va, si siente que tuvo una experiencia que lo dejó creyendo que Dios es cierto, pero que no tiene poder de hacer nada en su vida, yo le pido que se lo entregue a Dios en el día de hoy, porque Él va a hacer un intercambio. Mientras usted vivía y está viviendo su crisis de esperanza, Jesús decidió ponerse una corona de espinas y ser clavado en una cruz para cargar con el dolor del fracaso que usted tuvo, para cargar con el dolor de la muerte que usted tuvo, el dolor de ese duelo que usted no puede dejar atrás. Pero el Señor hoy quiere ministrar su corazón y quiere que usted hoy sea libre de poder avanzar hacia adelante. Entonces, con los ojos cerrados y sus cabezas inclinadas, si el día de hoy usted me dice, Sofía, yo estoy en una crisis y de verdad que si hubiera una posibilidad de que Dios pueda hacer algo en mi vida, yo estoy dispuesto a recibirlo, ponga su mano en alto solo para que yo pueda verlo, para poder orar por usted. Gracias. Pueden bajar sus manos. Póngase de pie, por favor, voy a orar por ustedes. El Espíritu Santo está en este lugar para hacer algo. Nosotros no jugamos a hacer iglesia, nosotros no venimos aquí a darles una charla motivacional. Nosotros estamos aquí porque sabemos que Dios tiene poder. Si yo estoy parada delante de ustedes aquí el día de hoy, es porque en algún momento de los últimos 3 meses el Señor vino con su poder y restauró mi vida, restauró mi fe para yo poder confiar en Él, restauró mi amor propio y me recordó que a pesar de los errores, Él sí tiene un propósito para mí, Él sí tiene un futuro para mí. Y no solo eso, sino que me llenó de su nueva vida, para que no importa lo difícil de los últimos 3 años que yo experimenté o que se hizo, digamos, en contra mía, hoy pueda estar delante de ustedes diciéndole que lo que creemos que es una metáfora y veces es real. Así que voy a orar por ustedes para que el Espíritu Santo tome ese peso y esa carga y esas dudas que los tienen abatidos y ponga vida en tierra. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias que no dejaste a Pedro, Señor, sin fe, sin propósito y sin esperanza. Te doy gracias que no me dejaste a mí sin fe, sin propósito y sin esperanza.
Te doy gracias que tú levantaste a tu Hijo, Señor, al tercer día y venciste el poder de la muerte. Dios, yo oro por cada persona en este lugar que necesita el poder de la resurrección para que sea manifestado en su vida. Yo oro para que el soplo de tu Espíritu Santo sea sobre cada uno de ellos en este momento, trayendo aliento de vida. Yo oro, Señor, para que tú recibas en tus manos ese dolor, Señor, esa carga, esa pérdida que tuvieron, que los tiene estancados y los tiene creyendo, Señor, que tú no tienes poder de hacer lo que prometiste que ibas a hacer. Yo te pido en el nombre de Jesús que el día de hoy sea el inicio de una nueva temporada. Que la fe que se había ido sea una nueva fe sólida y profunda. Que el sentido de llamado, el sentido de que, y la convicción de que son amados, no importa el momento y la circunstancia o lo que estén atravesando, sea puesta de nuevo en sus corazones como el primer día en el que demostraste tu amor para ellos. Señor, y que la esperanza de que tú tienes mejores días adelante, la esperanza de que tú vas a sanarlos, de que tú vas a restaurarlos, de que tú vas a restituirlos, de que tú vas a vindicarlos aquí, ahora, en este lado de la eternidad, sea encendida de nuevo en ellos, para que puedan terminar, Señor, esta carrera de vida. Yo te doy gracias por cada uno de ellos y te doy gracias, Señor, por todo lo que has hecho en esta mañana. Oramos en tu nombre santo, Jesús. Amén. Para una crisis de fe, para una crisis de amor o una crisis de esperanza, nada mejor que estar a los pies de Jesús, porque Él definitivamente renueva todos los días su misericordia para nosotros. Lugar de mi seguridad.
para ver obrar tu poder en nosotros. Tu amor que no falta, tu fidelidad es para siempre. Gracias por tu presencia en esta tu iglesia, por habernos visitado en esta mañana y que tu propósito de acuerdo a tu palabra se cumpla en nosotros. Amén.